Es que Dios le dice a Moisés, tienes que bater sobre la piedra y va a salir de este rochedo agua para que el pueblo beba. Más después, terminando ya la epístola, dice eh, que él no entraría en la tierra prometida, ni él ni su hermano. ¿Y por qué? Porque se lo dice como un castigo que tendría Moisés y Aarón. ¿Por qué? Por dar dos golpes en la piedra. Porque acá dice que dio dos golpes en la piedra. ¿Por qué? Porque dudó en la palabra que Dios le había dicho. Golpea la piedra y saldrá abundante agua. Claro, se pone a pensar, estaba el pueblo bastante fastidiado, muerto de calor, con sed, etcétera, etcétera. Y estos dos que los judíos fueron a recriminarles que estaban muriendo de sed y que querían agua, etcétera. Y ellos rezando reciben esta indicación del mismísimo Dios, golpea el rochedo. Claro, uno podría decir, es una cosa mínima, ¿no? Golpear dos veces el rochedo y no una vez. Bueno, esa cosa mínima es lo que le costó a Moisés y Aarón no entrar en la tierra prometida. O sea, como un castigo por su duda. Eso también nos tiene que hacer pensar sobre nuestras dudas. Cuando nosotros como católicos se nos enseña, por ejemplo, no sé, cualquier dogma que queramos ver, eh, el dogma de la Santísima Trinidad, el dogma de la siempre virginidad de María, el dogma de la existencia del infierno, etc. No debemos dudar nunca. ¿Por qué? Porque es Dios mismo el que nos está a revelar estos misterios. Entonces, Dios mismo es la suma verdad. Entonces, Dios mismo no nos va a engañar. Entonces, el dudar de un dogma de fe ya es una cosa seria. Entonces, cuando tengan eventualmente la tentación de dudar sobre un dogma de fe, lémbrense, recen el credo, despacio, saboreándolo, por así decir, y pidan a Dios la firmeza en la fe. ¿Tienes dudas sobre la existencia del demonio? Pronto, reza para que se te quite. ¿Tienes dudas sobre, no sé, la siempre virginidad de María? Reza para que se te quite. Pero no estén con dudas. No, la duda es una cosa que es muy fea. Porque, repito, es dudar de todo un Dios. Y es, de alguna manera, ofender a Dios. Pasemos al episodio de la samaritana. Qué cosa bonita. Bueno, el diálogo con la samaritana, yo voy a remitir solamente a lo cuando dice, que le dicen los discípulos, come Señor, y Cristo les dice, yo tengo un alimento que vosotros no conocéis. Entonces dice, ¿será acaso que alguien le ha traído de comer? Dícele Jesús, a mí comida es hacer la voluntad de aquel que me envió y realizar a su obra. Cuando en el Padre Nuestro rezamos, faz tu voluntad así en la tierra como en el cielo, es algo que debemos siempre de pedir la gracia a Dios de siempre hacer a su voluntad. No siempre es fácil saber, especialmente cuando hay situaciones difíciles, etcétera, cuál es la voluntad de Dios. Por eso es también que es bueno no precipitarnos a hacer tal o cual cosa, sin antes pedir a Dios alguna señal, algún signo de que esto o aquello es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, siempre es bueno pedir a Dios que se manifieste en nos a través de algún signo. Hoy me lembraba, pensando en esta cosa,
Hay dos santos franciscanos que yo admiro muchísimo, que uno de ellos es el Fray Junípero Serra. Fray Junípero Serra fue un franciscano de la isla de Palma de Mallorca. Nace en una ciudad muy bonita que se llama Petra, en la isla esta. Y bueno, él decide entrar de fraile franciscano, va al convento en Palma de Mallorca, pero cuando él decide hacerse franciscano, él dice que la idea de él era ir de misionero a América. Estamos falando de los años comienzo del 1600. Claro, era un boom el tema de América, se sabía que había necesidad inmensa de misioneros, etc. Y Fray Junípero entra a la vida religiosa con esa idea. Pero parece que Fray Junípero era muy inteligente y cuando se ordena de sacerdote, le piden los superiores que si gustaría quedarse de profesor. Y entonces él dice y reconoce después que comete un pecado de vanidad. O sea, que él decía, a él digamos, se sintió que era muy inteligente, que eso le venía bien. Bueno, y estuvo un tiempo de profesor de seminario. Hasta que después recapacitó y dijo, no, yo decidí entrar en la vida religiosa para ir de misionero. Y así fue. Al final decide cortar dejar el seminario y se enrola y se anota para viajar a México. Y así fue, llega a Cuba, de Cuba va a México, en México hace una labor impresionante en el centro de México, cerca de Querétaro, funda 5 misiones, después de ahí los jesuitas, ya había problemas, los jesuitas se van en Bora, entonces ellos tienen que reemplazar a los jesuitas, los franciscanos, y empieza a fundar misiones. Yo ya perdí el número, yo no recuerdo si eran 15 o 19 misiones que funda en la zona de California. Incluso los indios matan a uno de sus compañeros, etc. No fue una cosa así sumamente fácil. Realmente ser misionero era jugarse la vida más de una vez. Bueno, y este Fray Junípero Serra por fin termina muriendo en la misión del Carmo, se llama, al sur de San Francisco, en lo que hoy es Estados Unidos. Bien, ese es el caso, ¿no? Uno, ¿qué hubiese sido de todas esas misiones que él fundó si él no hubiese aceptado ser misionero, ¿no? Si él no hubiese aceptado seguir la voluntad de Dios, porque Dios le había inspirado eso de ser misionero. Otro caso famoso es de un santo que no es muy conocido acá, franciscano también, San Francisco Solano. San Francisco Solano nace en Montilla, perto de Córdoba, en España, y también entra de franciscano, se ordena sacerdote, y ya con 27, 28 años dice que hacía tantos milagros que la gente lo retenía y no quería que se fuese de su ciudad, etc. Y entonces San Francisco Solano, viendo que podía correr riesgo su alma de verse, en fin, adulado, querido por tanta gente, por las cosas que hacía, es que él decida no, le dice a sus superiores, quiero irme embora a donde ninguém me conozca. Y deja su tierra, deja su familia, deja todo, y se va, desembarca en Panamá, y de Panamá baja caminando hasta Perú. Y mientras va bajando, caminando, va fundando conventos. Y de Perú después llega caminando hasta el centro de Argentina, la ciudad de Santiago del Estero, donde funda el último convento, y luego vuelve a Lima, a Perú, y muere en Lima. Y dicen que este fraile era tan especial que le decía muchas veces, no
no vayas sozinho a tal lugar, porque tenías que, generalmente siempre iban los frailes, los misioneros, acompañados de soldados, de custodia, ¿no? Por las dudas los indios estén de mal humor. Y él decía que se iba sozinho y llevaba solamente un violín. Y con el violín, cuando aparecía algún indio medio bravo, le tocaba el violín y se calmaban. Y así fue que hizo tanta obra este hombre. Es una vida preciosa la de San Francisco Solano, preciosa. Y uno dice, si hubiese quedado en Córdoba, ¿qué hubiese hecho? Sin duda en Córdoba ya hacía cosas buenas, porque bueno, hacía milagros en Córdoba, estando en España. Pero cuánto más hizo, cumpliendo la voluntad de Dios y llamándolo a ser misionero en América. Y ahí vamos a un punto. ¿Qué es la voluntad de Dios? Generalmente, la voluntad de Dios es lo que más nos cuesta. Porque para el querido Francisco Solano, salir de Montilla, salir de la región donde él había vivido, había estudiado, etc., debe haber sido duro, ¿no? A cualquiera de nos, dejar la patria, dejar todo, la familia, los amigos, etc., e irse tan longe. Hoy en día podemos ir y volver de Europa con alguna facilidad. En aquel entonces, cuando te ibas a América, eran raros los que volvían. Y muchos quedaban en el océano. Los barcos no eran los que hay hoy en día. Entonces, realmente irse era una mudanza de vida total. Entonces, más de una vez yo creo que ellos habrán dicho, bueno, Dios mío, dame una señal, y seguramente que Dios le habrá dado esas señales. Y así con todos los santos, ¿no? Todos los santos en algún momento han tenido, Santa Teresa de Ávila, por ejemplo. Santa Teresa de Ávila ya era monja carmelita, y sin embargo ella siente la vocación de trabajar en la reforma del Carmelo. Y estando trabajando en eso, no crean que todo el mundo la alababa a Santa Teresa de Ávila. Tuvo una oposición espantosa. Al final, cuando consigue salir del convento de la Encarnación, donde ella estaba, y funda el convento de San José, ahí dentro de las murallas de la ciudad de Ávila, dicen que la población fue a gritarle a las monjas que estaban doidas, que esto, que el otro. O sea, a veces uno piensa que es todo muy romántico, que los angelitos les tiran flores a los santos. No se crean, no fue tan así. Fue realmente una cosa sumamente dura, y además, por otra parte, ver el convencimiento de esta santa, porque al ver la oposición incluso de curas y obispos que se oponían a la reforma del Carmelo, y ella, sabiendo que eso era lo que Dios quería, adelante. Si tocamos la vida de San Juan de la Cruz, otro tanto. Entonces, a lo que voy, queridos fieles, siempre pidamos de poder cumplir la voluntad de Dios. Y recuerden que cuando tengamos dudas de cuál es la voluntad de Dios, pedir una señal, algo en Dios. Y inclinarnos siempre a pensar que la voluntad de Dios es aquella que más me cuesta, aquella que humanamente no quisiera cumplir. Generalmente es esa. Pero bueno, Dios en su bondad siempre nos muestra, siempre nos da alguna señal para que no nos equivoquemos y así un día poder alcanzar la vida eterna. Ave María Purísima.